Hola, soy Pilcastre Martínez Evangelina del grupo 2 TM16. Buenas tardes, mi nombre es Natasha Cataño Hilario del grupo 2TM16. Hola, soy Daniela Hernández Mejía del grupo 2TM16. Hola, soy María Esther Castañeda Ruiz del grupo 2TM16. Hola, buen día, mi nombre es César Martín Contreras Vigueras y estudio en el grupo 2TM16. Geometría euclidiana y la vida cotidiana. Actividad integradora número 3. Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Fue el primer pensador de Mileto, gran ciudad griega de Asia Menor. Se le considera el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental y fundador de la escuela jónica. También fue el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia, y habría tenido, según la tradición antigua no muy segura, como discípulo y protegido a Pitágoras. Fue además uno de los más grandes astrónomos y matemáticos de su época, ya que por la forma de pensar de Tales de Mileto, la solución de problemas, la forma de buscar sus causas, lo convierten en uno de los precursores del método científico moderno. Aportaciones más significativas a las matemáticas. Tales fue el primero en demostrar sus afirmaciones, por lo que se le considera el primer matemático de la historia, y son 5 sus teoremas geométricos. Todo diámetro biseca a la circunferencia. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Tales estableció el método de medición de las sombras para determinar la altura de las pirámides en Egipto. Este mismo método fue aplicado en la navegación. La teoría de las comparaciones de las sombras fueron las establecidas para medir las pirámides en Egipto. Aportaciones a la ciencia en general. Según los hallazgos encontrados, Tales fue capaz de predecir la aparición de un eclipse, contribuir en la navegación y calcular los días del año. Para él, todo nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, pues se constituye en vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse, y la tierra flota en ella. Eso era lo que pensaba Tales de Mileto. También fue el primero en estudiar el fenómeno magnético, al frotar un ámbar con un pañuelo. Utilidad del concepto de semejanza. En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Por lo tanto, una semejanza se puede expresar como la composición de rotaciones, traslaciones y reflexiones. En concreto, podemos definir que a la semejanza se puede modificar el tamaño y la orientación de una figura, pero jamás se altera su forma. Una escala. ¿Qué es una escala? Es un objeto hecho a escala, es una réplica que conserva todas las características del original, solo que en menor tamaño. Lo mismo sucede con los mapas, que son representaciones reducidas de la superficie terrestre o de una parte de esta. Como podemos ver, existen dos tipos de escalas, que son la numérica y la gráfica. Y la numérica, perdón, se caracteriza porque indica los valores mediante números. Por ejemplo, en un mapa a escala de 1 a 8 millones, los objetos dibujados son 8 millones de veces más pequeños que la realidad. En cambio, si la escala es de 1 a 100, la representación es 100 veces más pequeña. Por otro lado, la gráfica muestra la equivalencia mediante una regla graduada. Es muy útil para calcular rápidamente distancias entre dos puntos en los mapas. A continuación, mostraré ejemplos, o bueno, muestro ejemplos de una escala, de lo que es una escala de una ciudad, de un estado y de un país. Gracias. Algunas de las situaciones de nuestra vida cotidiana en donde identificamos figuras congruentes son
Por ejemplo, si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtengo dos triángulos congruentes. Un techo a dos aguas está hecho por varias vigas que se juntan para formar triángulos congruentes. Un trofeo con forma triangular es congruente con el estuche en el que se guarda, ya que tiene la misma forma y tamaño. En otras de las situaciones donde identificamos figuras semejantes son en una fotografía de tamaño 10 por 15 centímetros y su ampliación a tamaño 40 por 60 centímetros son semejantes y guardan la misma proporción tanto a lo ancho como a lo largo. Y algunas de las profesiones donde se utilizan los criterios de congruencia y semejanza dentro de su campo de acción son la topografía, ingeniería civil y arquitectura. Un polígono es la frontera que separa al plano en dos regiones, una que está dentro, llamada región interior del polígono, y una exterior, llamada región exterior del polígono. Los polígonos, según su clasificación por sus lados, pueden ser regulares e irregulares. Los polígonos regulares se refieren a los que sus lados tienen la misma medida, y los polígonos irregulares son aquellos en que al menos uno de sus lados tiene diferente medida. Dentro de la clasificación según sus ángulos se divide en cóncavos y convexos. Los cóncavos se refieren a que no todos los segmentos trazados entre dos puntos quedarán en su interior. Y en los convexos, dos puntos en su interior y los unimos con un segmento, este siempre quedará en su interior. ¿Cómo se calculan sus diagonales? Número 1. Se necesita conocer los nombres de los polígonos. Número 2. Dibujar el polígono. Número 3. Dibujar las diagonales, empezando en un vértice del polígono, utilizando una regla para trazar una diagonal hacia cada uno de los vértices restantes disponibles. Número 4. Cuenta las diagonales. Tener cuidado de no contar una diagonal más de una vez. Número 5. Usar la propiedad distributiva n a la 2 menos 3n entre 2. Número 6. Identificar el número de lados en el polígono. Número 7. Reemplazar el número de lados en la ecuación. Una vez que se sepa cuántos cuadrados tiene el polígono, simplemente se tiene que reemplazar ese número en la ecuación y resolverla. Cada vez que veas n en la ecuación, se tiene que reemplazar por el número de lados del polígono. Y número 8, se resuelve la ecuación. ¿Cómo se calculan los ángulos de un polígono? En todo polígono convexo regular, la medida de cada ángulo interno está dado por la expresión ángulo es igual a 180 grados menos 360 grados entre n, en donde n es el número de lados. La medida del ángulo externo de un polígono regular se puede obtener utilizando la expresión del ángulo es igual a 180 grados por n menos 2 sobre n. La palabra circunferencia es un término utilizado en geometría para definir una línea curva cerrada, que se caracteriza por la ubicación de sus puntos, ya que estos se encuentran localizados en la misma distancia de otro punto llamado centro. En geometría, un círculo es el área o superficie contenida dentro de una circunferencia. Rectas notables. Radio. Así se nombra el segmento de recta unido por el centro y un punto cualquiera de la circunferencia. Cuerda. Se denomina así al segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Diámetro. Se nombra así a la cuerda más grande que une dos puntos opuestos de la circunferencia y pasa por el centro. Secante. Aquella recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Tangente. Así se llama la línea recta que tiene solo un punto en común con la circunferencia. Flecha o sajita. Es la perpendicular trazada de un punto de la circunferencia al punto medio de una cuerda. Ángulos notables.
son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de la siguiente manera. Ángulo central es aquel ángulo que forman dos radios, o bien un diámetro y un radio, y tiene su vértice en el centro. La medida de un ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados. Ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas. La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Semiinscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forman una cuerda y una tangente. La medida de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Ángulo interior. Su vértice se encuentra en un punto interior a la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones. Ángulo exterior. Tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia y lo forman dos secantes. La medida de un ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. Ángulo circunscrito. Se denomina así al ángulo que forman dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia. La medida de un ángulo circunscrito es igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. Posiciones relativas de dos circunferencias. Existen 6 casos de posiciones relativas entre dos circunferencias. Exteriores. Si no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. Tangentes exteriores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la suma de sus radios. Secantes. Tienen dos puntos en común. La distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios y mayor que su diferencia. Tangentes interiores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la diferencia de sus radios. Interiores. No tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es menor que la diferencia de sus radios. Interiores concéntricos. No tienen puntos en común y la distancia entre sus centros es 0. Coinciden. Conclusión general. Desde los tiempos antiguos, el hombre desarrolló la matemática como una forma de entender y analizar a través del lenguaje simbólico todos los fenómenos que ocurrían en su ambiente natural. Entre las diferentes aplicaciones tempranas de este campo, el conocimiento, la geometría se alzó como una forma de conocer y comprender a profundidad las formas de los cuerpos, destacando la concepción euclidiana de la geometría por encima de otras visiones. El concepto de geometría euclidiana se enmarcó en el conocimiento de las formas geométricas, tomando como consideración los axiomas de Euclides. También se relaciona con una visión clásica de la geometría. Por otro lado, Tales de Mileto fue una persona muy importante para la geometría euclidiana, ya que sus aportaciones fueron significativas y dio pie a que se siguiera con estudios, ya que él fue el quien llevó la geometría de Egipto a Grecia. Como bien sabemos, la geometría euclidiana la podemos encontrar en nuestro día a día, solo viendo construcciones, por ejemplo. En los casos de la circunferencia son numerosos. Por ejemplo, la periferia del Sol, de la Luna, las ondas que se forman al lanzar una piedra en un estanque de agua, etc. Y también con el polígono, por ejemplo, en un balón de fútbol, en los patrones que tiene, o en un panal de abejas, entre otros ejemplos. Y ahí mismo podemos ver sus ángulos. Si nos damos cuenta, son cosas que a simple vista no parecen relevantes, pero si le prestamos tantita atención a los detalles, puede que esto cambie por completo, y así nos haremos de lo importante que es la geometría euclidiana en nuestras vidas.